Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, como siempre, quiero agradecer a Madre Mahapremada por organizar estos encuentros para poder hablar de la filosofía Vaishnava. También quiero agradecer a los oradores previos que fueron desarrollando sus clases sistemáticamente, siguiendo capítulo por capítulo y texto por texto del Bhagavad Gita. Y obviamente también quiero agradecer a toda la comunidad virtual que está presente en esta página de Facebook, con la cual podemos compartir los aspectos más importantes de nuestra filosofía Vaishnava. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Satvanurupa Sarvasya Shraddha Bhavati Bharata. Shraddha Mayoyam Purusho Yochak Shraddha Sa Eva Sa. Oh hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza material bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Significado. Todo el mundo, sea quien fuere, tiene un determinado tipo de fe, pero su fe se considera buena, apasionada o ignorante de acuerdo con la naturaleza que haya adquirido. Así pues, según su determinado tipo de fe, uno se junta con ciertas personas. Ahora bien, lo cierto es que todo ser viviente, tal como se afirma en el 15º capítulo, es en un principio una parte integral fragmentaria del Señor Supremo. Por lo tanto, en un principio uno es trascendental a todas las modalidades de la naturaleza material. Pero cuando uno olvida su relación con la suprema personalidad de Dios y se pone en contacto con la naturaleza material en la vida condicionada, uno genera su propia posición mediante la relación con las diferentes variedades de la naturaleza material. La fe y la existencia artificial, producto de ello, solo es algo material. Aunque uno lo dirija a alguna impresión o alguna concepción de la vida, en un principio uno es nirguna o trascendental. Por consiguiente, uno tiene que limpiarse de la contaminación material que haya adquirido a fin de restablecer su relación con el Señor Supremo. Ese es el sendero de regreso libre de temor, el proceso de conciencia de Krishna. Si uno está situado en el plano de conciencia de Krishna, tiene garantizado entonces el sendero para elevarse hasta la etapa de la perfección. Si uno emprende ese sendero de la autorrealización, es seguro entonces que será dirigido por la influencia, es seguro entonces que uno será dirigido por la influencia de las modalidades de la naturaleza material. La palabra Shraddha o fe es muy significativa en este verso. Shraddha, la fe, en principio procede de la modalidad de la bondad. Puede que uno tenga fe en un semidios o en un Dios creado o en alguna invención mental. Se supone que la fuerte fe de uno produzca obras de bondad material, pero en la vida material condicionada ninguna obra está completamente purificada. Todas las obras están mezcladas. Ninguna está en el plano de la bondad pura. La bondad pura es trascendental. En el plano de la modalidad, en el plano de la bondad purificada, uno puede entender la verdadera naturaleza de la suprema personalidad de Dios. Mientras la fe de uno no esté totalmente en el plano de la bondad purificada, la fe está sujeta a que la contamine cualquiera de las modalidades de la naturaleza material. Las modalidades contaminadas de la naturaleza material se expanden hasta el corazón, de manera que según la posición del corazón en la que esté en contacto con una determinada modalidad de la naturaleza material, se establece la fe del individuo. Se ha de saber que si el corazón de uno está en el plano de la modalidad de la bondad, su fe también lo estará. Si su corazón está en el plano de la modalidad de la pasión, su fe también lo estará. Y si su corazón está en el plano de la modalidad de la oscuridad, la ilusión, su fe, también lo estará contaminada de ese modo. Así como encontramos diferentes tipos de fe en este mundo y hay diferentes tipos de religiones debido a los diferentes tipos de fe, el verdadero principio de la fe religiosa se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad pura.
pero debido a que el corazón está manchado, encontramos diferentes tipos de principios religiosos. Así, según los diferentes tipos de fe, hay diferentes clases de adoración. Es decir, hoy estamos leyendo el Bhagavad Gita, capítulo 17, texto 3, y dice: Sattvanurupa sarvasya shraddha bhavati bharata shraddha mayo yam purusho yochak shraddha sa evasa. Traducción: oh hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Itinamine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nuevamente, bienvenidos a todos a este encuentro. Hoy estamos analizando el capítulo 17 del Bhagavad Gita tal como es, texto 3. Este capítulo del Bhagavad Gita se denomina las divisiones de la fe. Y el estudio de este capítulo es muy importante en múltiples sentidos. Analizando una de las posibles características de este capítulo es que en base a este conocimiento que Krishna está exponiendo a Arjuna, uno puede comprender a los demás. Es decir, este capítulo 17 nos permite encontrar principios para poder comprender la psicología humana. Es decir, en este capítulo vamos a poder comprender cuáles son las causas que mueven a las personas a actuar de determinada manera, cuáles son los fundamentos que motivan a las personas a tomar determinado tipo de decisiones. Es decir, en base a este capítulo 17, vamos a poder comprender por qué la gente escoge lo que escoge en sentido de alimentación, en sentido de adoración, en sentido de sacrificio, de austeridad y todo lo demás. Entonces, el punto es que originalmente, como se explica en el significado, las almas individuales somos partes eternas de Krishna. Las almas individuales hemos estado junto a Krishna en el mundo espiritual, pero por un motivo u otro le hemos dado la espalda a Krishna y en consecuencia abandonamos a Krishna, abandonamos el mundo espiritual y vinimos a este mundo material. Este mundo material está integrado por las tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Y cuando el alma espiritual toma un cuerpo material influido por las modalidades de la naturaleza material, uno adquiere un determinado tipo de fe, un determinado tipo de confianza. Uno adquiere un determinado modo de alimentarse, un determinado modo de adorar, un determinado modo de sacrificar, de hacer austeridades y todo lo demás. Entonces, la palabra Shraddha significa fe. Y de alguna manera la fe es, como explica el Néctar de la Devoción, la base de toda la vida espiritual. Es decir, todos nosotros tenemos algún tipo determinado de fe. Es decir, todos nosotros estamos depositando en algo o en alguien nuestra confianza. Y en este sentido, según el texto de hoy, la fe puede ser bondadosa, puede ser apasionada o también puede ser una fe ignorante. En base a esta fe, uno se pone en contacto con cierto tipo de personas, uno adora a un determinado tipo de objeto de fe, uno sigue un determinado proceso religioso, uno lleva a cabo determinados tipos de acciones. El punto es que hay ciertas personas cuya fe los lleva a adorar espíritus de muertos y en su adoración utilizan
sustancias contaminadas como tabaco, como alcohol. Hay personas que su fe los lleva a aceptar predicadores que gritan con alaridos, que hablan con fanatismo, que tratan a su congregación como si fueran ovejas y los manipulan como si fuesen un rebaño. Hay personas que depositan su fe en maestros espirituales fidedignos, que pueden explicar los pasajes de las Escrituras con lógica, con discernimiento, con serenidad, citando pasajes yástricos, utilizando la razón. Hay personas, como por ejemplo leemos en el libro de Krishna, que por ejemplo Kamsa adoraba a una forma muy terrible del señor Shiva, a la cual se le ofrecían sacrificios terribles, sacrificios sangrientos. Hay personas que, por ejemplo, como intentaron los habitantes de Brindavan hace 5.000 años atrás, adorar a Indra, ¿sí? Para que haya buenas lluvias y que haya pasto y por lo tanto alimento para el ganado y todo lo demás. Hay personas que no solamente adoran semidioses, sino que hay personas que adoran a seres humanos. Por ejemplo, hay ciertas personas que están siempre pendientes de lo que dice determinado político, que leen los libros que escriben los políticos, que estudian las biografías de los políticos, que defienden las ideas de los políticos como si fueran sus propias convicciones. En ese sentido también eso es un tipo de adoración. Y el punto es que hay personas que directamente adoran, como los Vaishnavas, a la suprema personalidad de Dios original. Es decir, el alma espiritual, si bien es parte de Krishna, si bien estuvo en el mundo espiritual junto a Krishna, de un modo u otro hemos caído de ese mundo espiritual, entramos en contacto con el mundo material. El mundo material está compuesto por 3 modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Y esas modalidades nos llevan a depositar nuestra confianza, a depositar nuestra fe en diferentes personas, en diferentes ideas, en diferentes ideologías, en diferentes doctrinas, en diferentes religiones, en diferentes divinidades. Es decir, esa fe es la base psicológica, es la base interior que nos impulsa a creer en ciertas ideas, que nos impulsa a adorar a determinadas deidades y que nos impulsa a actuar de diferentes maneras dentro del mundo material. Es decir, las modalidades condicionan nuestra fe, las modalidades condicionan todo lo que hacemos. Y como estamos en contacto con las modalidades materiales, el alma, confundida por la materia, tiene que transmigrar de un cuerpo a otro. Es decir, el alma espiritual, por esa relación que tiene con la ignorancia, con la pasión y con la bondad, que son modalidades materiales, es que el alma piensa, siente de alguna manera material, que la lleva tras la muerte de este cuerpo material a nacer en otro cuerpo material. Y eso implica un estado incompleto. ¿Por qué? Porque nunca nos sentimos satisfechos. Nunca nos sentimos satisfechos en un cuerpo material. Nunca nos sentimos satisfechos en contacto con las modalidades materiales. Y por eso en el Bhagavad Gita, Krishna nos invita a salir de la influencia de las modalidades. Tenemos que trascender a la materia. Y para eso uno tiene que restablecer su relación con el Señor Supremo, pues este es el método que nos permite volver de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Entonces, el método para restablecer nuestra relación eterna con Krishna es el proceso de Bhakti Yoga que Srila Prabhupada trajo desde India a Occidente, y a través de este proceso de vida espiritual es que uno puede trascender la materia, trascender las modalidades y restablecer su relación eterna con Krishna. Entonces, en este capítulo 17, llamado Las divisiones de la fe, del Bhagavad Gita tal como es, uno puede encontrar cuáles son los factores psicológicos
que mueven a las personas a pensar de cierta manera, a tomar ciertas decisiones y ejecutar ciertos tipos de acciones en relación con un objeto de adoración. Y ese factor psicológico es la fe, es la creencia, es la confianza en un determinado tipo de persona, en un determinado tipo de ideología, en un determinado tipo de religión, en un determinado tipo de proceso de adoración a una determinada deidad. Ahora, el punto es que las modalidades materiales de la ignorancia, la pasión y la bondad, estas modalidades siempre están compitiendo entre sí. Estas modalidades nunca se presentan de manera pura ante nosotros, sino que si uno analiza su conciencia, si uno analiza sus acciones, uno puede ver que constantemente tenemos diferentes tintes de modalidades. Tenemos momentos en que predomina en nosotros la ignorancia, pero también hay momentos en que prevalece la pasión, y también hay situaciones en las que la bondad se vuelve resaltante. Incluso en un mismo día, en diferentes horarios del día, podemos ver que distintas modalidades tienen sobre nosotros diferentes influencias. Pero independientemente de la modalidad que nos influencie, porque relativamente la bondad es superior a la pasión y a la ignorancia, pero en definitiva también la bondad nos atrapa en el ciclo del nacimiento y la muerte. La ignorancia y la pasión también nos atrapan en el ciclo del nacimiento y la muerte. Así que ni siquiera uno debería desear como única meta de la vida elevarse a la modalidad de la bondad, porque también ella es motivo de condicionamiento. Como dijimos, las modalidades son muy difíciles de superar. Las modalidades están de alguna manera señalando tendencias en todo lo que hacemos, y ellas nos mantienen cautivos en este mundo temporal. Pero Srila Prabhupada explica que a través del servicio devocional uno puede trascender la influencia de las modalidades. El punto es que cuando hablamos de servicio devocional, para algunas personas esto puede parecer algo muy amplio. ¿Por qué? Porque el servicio devocional está integrado por 9 procesos que forman parte de los miembros del Bhakti Yoga. El punto es que quisiera concluir el encuentro de hoy ofreciendo un método práctico y eficaz para trascender los condicionamientos de las modalidades. Porque cuando se habla de servicio devocional, a algunas personas esto le puede parecer algo como demasiado omniabarcador. Y creo que es importante encontrar un método específico, un método funcional que podamos poner en práctica día a día y que de verdad nos permita trascender las modalidades. Entonces, aunque todos los procesos del servicio devocional nos permiten avanzar en la vida espiritual, uno tiene que ser estratégico, uno tiene que saber dónde poner la conciencia, dónde poner la energía para obtener el mejor resultado, que en este caso es trascender las modalidades y restablecer nuestra relación con Krishna. Entonces, en el Bhakti hay un proceso que es ofrecer oraciones, otro es ofrecer reverencias, otro es ofrecer adoración, otro es servir a los pies del loto, otro es recordar las glorias de Krishna, hacer amistad con el Señor, practicar un proceso de plena entrega. Pero el punto es que para los que somos principiantes en la vida espiritual hay un proceso que tenemos que de alguna manera jerarquizar, no porque el resto de los procesos no sean importantes, sino porque estratégicamente hay un proceso que es fundamental, que si lo desarrollamos apropiadamente nos va a permitir practicar y perfeccionar el resto de los demás procesos del Bhakti. Y ese proceso es Shravanam, es oír. Si uno quiere conquistar a las modalidades, si uno quiere superar la influencia que vemos que las modalidades tienen sobre nosotros, entonces con mucha inteligencia uno debe aprender a oír a la fuente adecuada. Es decir, cuando queremos aprender sobre vida espiritual, no son los karmis los que nos van a decir cuál es la meta suprema de la vida, no son los yogis los que nos van a decir cuál es la meta suprema de la vida, no son los mayavadis los que nos van a decir cuál es la meta de la vida, y ni siquiera son
los grandes eruditos académicos y materiales los que nos van a poder expresar de manera clara y contundente cuál es la meta de la vida, sino que si uno está percibiendo que en su conciencia y en sus acciones hay influencia de las modalidades, si uno realmente está percibiendo que en diferentes horarios del día la ignorancia, la pasión y la bondad nos influencian para sentir de cierta manera, para pensar de cierta manera, para actuar de cierta manera, si uno está comprendiendo que estas modalidades materiales no nos permiten encontrar nuestra máxima perfección, y si uno se da cuenta que estas modalidades materiales nos están llevando a reencarnar de un cuerpo material a otro, y uno quiere salir de este ciclo del nacimiento y la muerte y restablecer su relación con Krishna, uno tiene que ser inteligente, uno tiene que ser analítico, uno tiene que ser muy estratégico en practicar los procesos del bhakti, de modo que tenemos que privilegiar el proceso de oír, y tenemos que oír a la fuente adecuada. Tenemos que oír Krishna Katha, es decir, tenemos que oír las explicaciones que Krishna da acerca de su propia naturaleza, tal como él lo expone en el Bhagavad Gita, o tenemos que oír lo que los devotos puros dicen acerca de Krishna, tal como se narra en el Srimad Bhagavatam. Entonces, si nosotros, aunque hay 9 procesos del Bhakti, jerarquizamos y privilegiamos en primer lugar Shravanam o el oír, y específicamente no oír sobre temas académicos o sobre temas especulativos o sobre la búsqueda de poderes místicos o sobre la búsqueda de placeres en planetas celestiales. Si uno escucha específicamente acerca de Krishna, si uno escucha específicamente Krishna Katha, entonces Krishna desde el corazón nos purifica. Es decir, por escuchar acerca de Krishna, la suprema personalidad de Dios, que es el mejor amigo de todos los Vaishnavas, desde nuestro propio interior, desde nuestro propio corazón, ese Señor Supremo nos purifica. ¿Por qué? Porque el Señor Supremo permite desarrollar el conocimiento latente que se encuentra dentro de nuestro ser. En realidad, nosotros no tenemos nada que aprender, porque todo lo necesario para alcanzar la perfección ya está en nuestro interior. El punto es que lo hemos olvidado. Pero por escuchar narraciones acerca de Krishna, tal como Krishna expone esas narraciones, o tal como la exponen los devotos puros de Krishna, entonces ese proceso es sumamente purificatorio. ¿Por qué? Porque desde el mismo corazón, Krishna va eliminando todo lo inauspicioso. Desde el mismo corazón se comienza a manifestar ese conocimiento trascendental, ese conocimiento eterno que está latente en el interior de nuestro ser. Y cuando ese conocimiento se manifiesta, entonces uno se vuelve estable en la práctica del bhakti. Entonces, si nosotros escuchamos adecuadamente la fuente correcta, entonces vamos a poder también pasar a practicar adecuadamente el resto de los procesos. Si oímos adecuadamente, vamos a poder cantar adecuadamente, vamos a poder recordar adecuadamente, vamos a ofrecer reverencias y oraciones y servicio adecuadamente. Entonces, el punto es que por escuchar acerca de Krishna, por privilegiar este proceso de Shravanam o de oír, uno recibe la posibilidad de volverse perfectamente consciente de Krishna. Y esto que implica que como el oír despierta el conocimiento latente que hay en nuestro corazón, como ese conocimiento nos vuelve estables en los 9 procesos del servicio devocional, entonces por la fuerza de ese proceso, ahí trascendemos, por la misericordia de Krishna, la ignorancia, la pasión y la bondad material. También, obviamente, nos purificamos de la lujuria, nos purificamos de la codicia, es decir, por oír correctamente se despierta el conocimiento trascendental, uno se vuelve fijo en todos los procesos del bhakti, trascendemos las modalidades y somos liberados de las anartas, de todas esas capas materiales que no permiten manifestar la plenitud de nuestro ser. Entonces, por ese proceso que comienza por oír y que permite desplegar el resto de los procesos del bhakti, uno trasciende las modalidades de la ignorancia, de la pasión y de la bondad y se sitúa en Visuddha Sattva, en un estado de bondad
pura. ¿Qué diferencia hay entre la bondad pura y la bondad material? Muchas, pero una de ellas es que la bondad material no es estable. La bondad material siempre está contaminada por ignorancia o por pasión. Pero el punto es que la bondad pura, Visuddha Sattva, es trascendental. La bondad pura no se mezcla con las modalidades bajas de la ignorancia y de la pasión. La bondad pura es estable. Y en ese estado de bondad pura, uno de hecho puede alcanzar la máxima perfección espiritual. En ese estado de bondad pura es que uno encuentra un gusto superior en la práctica del bhakti. En el estado de bondad pura, uno experimenta un placer trascendental al practicar los 9 procesos del servicio devocional. Y es en ese estado de bondad pura donde de hecho uno puede comprender y conocer por completo a la Suprema Personalidad de Dios, y a través de esta realización uno vuelve de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Quisiera ver si hay alguna pregunta. Saludos para Prabhu Gustavo Ruppel, para Luis Hernández, para Gams Shilma, Alberic, Resistencia Obligatoria. Bien, no veo ninguna pregunta, solo saludos. Así que reverencias para todos, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Que tengan una excelente semana. Hare Krishna.